Otra vez, buenas tardes a todos. Gracias a Dios por nos permite estar unidos en su nombre, ¿verdad? Amén. Y esta enseñanza, esta sermón, esta predicación, la he titulado ¿Cómo es mi comunicación con mi prójimo? ¿Cómo es mi comunicación con mi prójimo? Yo no sé si recuerdan, hace algunos meses, tal vez hace algunos años, se incendió la sierra de Zapaliname y sonó mucho el tema de que por ahí andaban unos muchachitos asando elotes. ¿Sí se acuerdan? Ok. Y los muchachitos, ¿qué fue lo que hicieron? Usaron una fogatita, asaron sus elotes y se fueron. ¿Cómo empezó el incendio? Con un poquito de fuego, ¿verdad? Con un poquito de fuego. Y esta enseñanza, hermanos, es para tres tipos de personas. Lo que vamos a empezar yo te les digo por qué hice esta introducción. Esta enseñanza es para tres tipos de personas. Y necesito que me escuchen muy bien porque les voy a pedir. Iba a decir que levantar la mano, pero pues eso ya no, ahorita no va. Es en serio. Necesito que se pongan de pie, hermanos, por favor. Los que están casados. En serio, póngase de pie. Los que están casados, póngase de pie. Okay. ¿Hay alguien que esté casado y se haya quedado sentado? ¿Sí? Ok. Se pueden sentar. Gracias. Ahora, ese es un tipo de personas a las que va dirigida esta palabra. La segunda es todos los que tienen hijos, póngase de pie. Todos los que tengan hijos, póngase de pie. También hijas. Hijos e hijas. ¿Ya se pusieron de pie? Ok. Ahora se pueden sentar. Ahora, póngase de pie todos aquellos que son hijos. Póngase de pie todos aquellos que son hijos. ¿Todos somos hijos? ¿Sí? Póngase de pie, hermanos, arriba, hermano. Ahora ya se puede sentar, gracias. Ok, entonces la enseñanza va para tres tipos de personas. Aquellos que están casados, aquellos que tienen y aquellos que son. Ok. El tema es ¿cómo es mi comunicación con mi prójimo? Hace unas noches atrás estaba leyendo que había dos mujeres cristianas que eran muy amigas, muy amigas. Iban caminando juntos por un mall, por una plaza, así como Plaza Galerías o Plaza Sendero. Iban caminando, iban viendo zapatos, iban viendo ropa, iban tomándose un helado, iban platicando la una con la otra, y de repente estas dos hermanas cristianas empiezan a platicar y seguían jajaja, y de repente una de las hermanas dijo algo poco amable sobre otra hermana de la iglesia. O sea, y poco amable tal vez puede ser un comentario algo cínico, algo sarcástico, algo incómodo. En todas otras palabras, esta hermana habló mal de la otra hermana que no estaba. Iban caminando todas así con el helado y de repente dijo ese comentario y la amiga, la hermana, la que iba escuchando, pum, se paró.
y la volteó a ver y le dijo con palabras lentas, con palabras profundas, con palabras directas a ella, le dice: la mujer que ama a Dios no diría una cosa así o hablaría así de otra hermana. Y lo que estuve leyendo relata que esta hermana sintió como, pues, como una puñalada, o sea, fue tanto el impacto como un bote de agua fría que le caía en la cabeza, así como que tiene razón. Y para terminar esa situación que le sucedió a esta persona, decía: cuando estoy tentada a decir algo poco amable acerca de un hermano, acerca de una hermana, todavía escucho la voz de mi amiga que me dice: la mujer que dice que ama a Dios no diría una cosa así acerca de otro hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación en la que nosotros hablamos de la demás gente? Acuérdense el tema: cómo es mi comunicación con el prójimo. Y quiero que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 3. Le voy a decir algo y acuérdese de esto. La lengua es la expresión del estado interno de su mente. La lengua es la expresión del estado interno de su mente. Otra vez se lo voy a repetir. La lengua es la expresión del estado interno de su mente y por lo tanto su alcance es increíble. Lo que usted habla, lo que usted dice, ¿sí? En la lengua hay mucho potencial para hacer daño, lo sabemos todos. Y también hay una forma increíble para alentar, fortalecer, asegurar, apoyar, consolar. La lengua puede llegar a vendar heridas. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3. Voy a leerle. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿qué dice? Este es varón perfecto. ¿Alguna vez tú has ofendido a alguien con lo que has dicho? ¿Cuántas veces lo has hecho? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. La lengua, hermanos, puede compartir el Evangelio de Jesucristo con todo el mundo que está muriendo. ¿Se acuerdan lo que comentó el pastor en la mañana? De cómo están las cosas hoy día. ¿Sí? Tú puedes llevar el mensaje de Cristo a todos aquellos que están perdidos a través de tu boca. Si tú usas tu boca, tu voz, de acuerdo a lo que Dios ha planeado, Dios puede bendecir, edificar a otros para alentarnos. Esta mañana, hermanos, vamos a usar muchos pasajes de la Biblia. Muchos. Y tal vez muchos de estos pasajes ya no los sabemos. Pero no es la cantidad de versículos que sepamos, no es la cantidad de versículos que memoricemos, sino es la cantidad de versículos que nosotros ponemos en práctica diariamente. En ocasiones, yo no sé si a usted le pase, hablamos y decimos cosas con la cabeza caliente, enojados. Que te dicen algo y te empiezas así como que a molestar,
como que empiezas a sentir que las orejas se te ponen rojas y empiezas a contestar. David oró, y quiero llevarte al Salmo 141. Ahorita vamos a seguir leyendo este pasaje de Santiago. Salmo 141. Dice, versículo 3 y versículo 4, oró al Señor diciendo: Señor, pon guarda, pon un vigilante en mi boca, ponle sellos a mis labios, no me dejes que mi corazón caiga en maldad. Dice el versículo 3, pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Esta es una oración que David estaba haciendo. Sabía que el corazón es la clave para el buen hablar, pero Jesús también dice en Mateo 12:34, ¿se acuerdan? De la abundancia de él, ¿qué pasa? Habla la boca. Hemos visto los barcos, ¿sí? Las lanchas, las hemos visto en muchos lados, y sabemos que cuando tienen un motor, es un motor, por ejemplo una lancha. Quiero que todo el mundo piense en esta lancha. Es una lancha, tiene un motor en la parte de atrás y un señor la va dirigiendo. ¿Sí se han fijado en eso? Y le va dando hacia la vuelta, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño es ese timón? ¿De qué tamaño es eso que puede dirigir a la embarcación? ¿Es pequeño? ¿Sí? Ahora, los caballos. Cuando les ponen a los caballos freno en el hocico, ¿qué es lo que le están agarrando al caballo? La lengua. ¿Y qué haces cuando tienen ese freno en la lengua? ¿Alguien ha montado caballo aquí? ¿Sí? ¿Sabes que cuando le das hacia la derecha, suavecito, qué hace el caballo? Se va hacia la derecha. A la izquierda, izquierda. Cuando lo haces para atrás, ¿qué pasa? Frena. Y si lo haces más fuerte, se levanta y empieza a rinchar, ¿verdad? Tan es así que hacía a los caballos hasta les han enseñado a bailar. ¿Es correcto? Es un caballo, un animal muy grande que lo puedes dirigir controlando, frenando, ¿qué? La lengua. Vamos a Santiago nuevamente. El freno, hermanos, y el timón tienen el poder de dirigir. Fíjate lo que dice aquí la palabra, versículo 3: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4: mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, porque donde el que las gobierna, son gobernadas por un timón muy pequeño. Otra vez, perdón, estoy nervioso. Son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Se acuerdan con lo que empecé? Cuán grande incendio se hace con un fuego pequeñito. Una mala respuesta a tu esposo, a tu esposa, una mala respuesta a tus hijos, una mala respuesta a tus padres, hace que hierva todo, hace que se incendie la situación.
¿Sí o no? ¿O hay alguien aquí que le digan cosas y se quede callado? ¿No? Un pequeño fuego hace un gran incendio. No es lo mismo, acuérdense, la comunicación con nuestro prójimo. No es lo mismo que yo le diga a mi hijo: eres un inútil, reprobaste, a que le digas: hijo, yo sé que puedes hacer mejor las cosas, yo te voy a ayudar. A veces nuestra impotencia nos lleva a insultar, a degradar a la gente que más amamos. Mi comunicación con mi prójimo, ¿cómo es? ¿Cuál es tu comunicación con tu prójimo, con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa? Proverbios 18:1. Vamos a ver varios pasajes en este libro. Te voy a decir una cosa, hermano. Primero, tienes que estar dispuesto cuando algo sucede en la comunicación. Tienes que estar dispuesto a escuchar y no interrumpir hasta que la otra persona haya terminado de compartir o de hablar. ¿Sí estás de acuerdo? Cuando tú estás en una relación, tienes que escuchar, ya sea a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, ¿sí?, a tu prójimo. Tienes que aprender a escuchar. Escucha, porque a veces asumimos, creemos y contestamos rápido. Oye, espérate, escúchame lo que te estoy diciendo. Y empiezas a decir: espérate, escucha. Cuenta la historia que había una señora y tiene un hijo en brazos, un bebito. Y era tiempo de invierno, ya iba a regresar a su casa de origen, ella estaba muy lejos. Y se subió a un tren esta señora con su bebito. Y no sabía exactamente en dónde tenía que bajarse para llegar a su casa, a su pueblo. Tenía mucho tiempo que no regresaba para allá. Y se subió esta señora con su bebito y iba así como que temerosa. No sé si se acuerdan las personas que cuando se sube alguien a un camión y no están viendo, cada rato se asoman. A ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿A poco no? Sí, ok. Bueno, y esta señora, como era noche y estaba bien fría la noche, estaba cayendo nieve, iba ahí con su bebito en el tren, volteando para un lado, volteando para otro. Y no falta que le diga: señora, ¿hacia dónde va? Mire, lo que pasa que yo vengo de bien lejos y voy para mi casa. Y mi casa queda entre dos cerritos que se llaman... Ay, el otro empieza a interrumpir. Ya sé dónde es. Yo le voy a decir, señora, dónde es. No se preocupe. Usted pierda cuidado. Yo le voy a decir dónde se tiene que bajar. Y pasó un rato y el tren se paró. Y el hombre dice: señora, aquí es, bájese. Gracias. Y ya se bajó la señora y se arrancó el tren. Y después de un rato se escucha el grito que dice: ¡Pénjamo! Y el señor se quedó así. Pero es a donde iba la señora. Y fue con el señor que estaba en el tren y le preguntó: ¿no habíamos pasado Pénjamo hace rato? Dice: no, señor, se descompuso la máquina y tuvimos que hacer una parada. Dice: no puede ser. Y la señora con su bebé, con su niño, ¿qué sucedió? Y al día siguiente se supo en las noticias que una señora murió con su bebé congelados.
¿Por qué? Porque a veces no sabemos escuchar. Nos adelantamos a las cosas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos adelantado a algún comentario que nos hacen? Y das la respuesta, todavía ni terminan y ahí estás. Es como en la escuela, todavía no pregunta, todavía no termina la pregunta y todos los niños con la mano levantada, adivinando. ¿Qué se piensa acá mañana? Y todo el mundo dice, no sabes, pero tienes que decir algo. Y eso, como papás, como esposos y como hijos, los traemos implícito. ¿Sí les ha pasado? ¿O no les ha pasado a ustedes? ¿O son muy propios para hablar con su esposo o su esposa? Continúa, mi amor, escucha. No, te adelantas, así. Órale, y rápido, y así soy yo, ¿verdad, Mayela? Sí. Y te das cuenta de lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 1. Dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. ¿Qué pasó con este señor? ¿Le pidió su opinión? Sin embargo, él estaba pronto para hacer las cosas. Todavía no te dice nada y tienes que aprender a escuchar y hacer lo que se te pide. Siempre. Comunicación, eso es parte de la comunicación como cristianos que debemos de tener. No te han dicho algo, pero tú estás. Y estás en todo. Tienes que aprender a escuchar. Tenemos que ser lentos para hablar. Y a ser lentos para hablar no me refiero a hola, hermano, sino lentos. Saber qué estás diciendo. ¿Sí? Porque a veces hablas y dices las cosas y ni sabes qué dijiste, pero ya lo dijiste. Ya la regué, otra vez. Dice la palabra del Señor que no tenemos que ser apurados en nuestras opiniones y en nuestras palabras. Tenemos que hablar de tal manera, hermanos, ¿sí?, que la otra persona pueda comprender y aceptar lo que estamos diciendo. Si estás aquí, hermano, y estás despierto, quiero que levantes tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Es en serio, levanta tus manos. Ahora, agárrate la oreja derecha o la oreja izquierda. Agárrate las orejas. ¿Cuántas orejas tienen? ¿Cuántas orejas tienen? Él no está agarrando las orejas. ¿Cuántas orejas tienen? Entonces tenemos que aprender a qué? A escuchar más. ¿Cuántas bocas tenemos? Tenemos que aprender a escuchar más de lo que hablamos. Como cristianos tenemos que aprender eso, a escuchar más de lo que podemos hablar. Porque a veces escuchas y ya quieres hablar, ya quieres hablar, ya quieres hablar, ya quieres hablar. Escucha. Medita lo que se te está diciendo. Proverbios capítulo 15, versículo 23. Dice la palabra del Señor: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Acuérdate de esto, ¿sí? Palabras sabias. 28 dice: el corazón del justo piensa para responder. El corazón del justo, ¿qué dice? Piensa para responder. Si no sabes qué responder, dile: espérame tantito. A ver. Y dices: Dios, ayúdame. ¿Qué le digo? ¿Cómo le respondo? Pero tenemos que aprender a hacer esto. Pensar para responder. Dice: la boca de los impíos derrama malas cosas. Nada más. A veces lastimas con lo que dices. Dentro de nuestras relaciones con nuestro prójimo, una de las cosas que debemos de ser, hermanos y hermanas, ¿sí? Y si no estás casado, es para tus papás, para tu prójimo, tienes que hablar siempre con verdad.
Siempre. A veces no quieres decir la verdad porque se va a enojar. A veces no quieres comentar todo y nada más dices la mitad. Y tienes que seguir diciendo las cosas en verdad y en amor, sin exageraciones, sin exagerar. ¿Y cuántas veces hemos exagerado nosotros las situaciones? Efesios 4:15. Efesios 4:15. Voy a tallarme un momento. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad siempre en amor. Y el versículo 25 de ese mismo capítulo dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo tenemos que hablar entre nosotros? Y me refiero como iglesia, obviamente, pero también con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Cómo tenemos que hablar? Ay, es que se me hizo tarde, papá, por la combi y ya iba corriendo y por eso llegué ahorita a las 12 de la noche. Mejor dile, ¿sabes qué? Me quedé platicando, se me pasó el camión. Pero como sabes que te van a regañar, ¿qué dices? Lo primero que se ocurre. Un día mi papá me dijo, bueno, no es cierto. Una vez escuché que un señor le dijo a su hijo, te salen las mentiras de volada. ¿Verdad? No fue a mí, aclaro. Ya me estaba yo también. Te salen las mentiras de volada. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que hablemos siempre con la verdad. La verdad. La verdad. Te repito, todo esto ya lo saben, todo el mundo lo sabemos. Pero ¿cuántos de nosotros lo practicamos y lo llevamos a cabo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros le ocultamos situaciones a nuestro esposo, a nuestra esposa, a los hijos, a los padres? ¿Sí? ¿Por miedo a qué? Se va a molestar, se va a enojar y va a decir. Colosenses 3:9. Dice este versículo, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. No tenemos que mentirnos, hermanos, los unos a los otros. Vivamos en verdad. Vivamos en verdad. Ahora, no te involucres en peleas y discusiones, ¿sí? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Dice Proverbios 17. Proverbios capítulo 17, versículo 14. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes de que se enrede. A veces decimos las cosas por molestar. A veces decimos las cosas por... ¿O no? ¿No les ha pasado? Que llegan de malas de su trabajo y sabes que pasó algo y lo dices, lo sueltas y empiezas tú ahí la discordia, empiezas el pleito en una casa. Dice que el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. ¿Sí? Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá sin ella. Una vez escuché decir al pastor que mi abuelo decía, más vale un loco en la casa que dos cuando hay problemas. Y a veces cuando hay problemas en la casa, con algo que digas pequeñito, ¿qué pasa? Arde Troya. Hay problemas.
Hay veces que hablamos con ira. Hay veces que contestamos de una forma grosera. ¿O no? Yo lo he hecho. ¿Usted no? Una forma que no debe ser. Y la palabra de Dios, en todos los aspectos de tu vida como cristiano, te dice cómo tienes que contestar. Proverbios 14, 29. Y yo le puse aquí mi Biblia, le marqué y le puse: este es realmente un carácter fuerte. Porque mucha gente piensa o pensamos, es que es de carácter fuerte. O sea, y pensamos que es de carácter fuerte porque se enoja y grita y dice, ya, oh. Pero un hombre o una mujer de carácter fuerte es aquel que tarda en airarse. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse. El que tarda en airarse. ¿Cuánto tiempo tardas tú en airarte? ¿Cuánto tiempo tardas? Piénsalo. En el trabajo te dicen algo y aguantas. ¿Sí o no? Pero te dicen algo en tu casa y ¡pum! Explotas. Y dices, ¿y sabe qué? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Y tenemos que llegar a este punto, hermanos, donde dice la palabra del Señor, el que tarda en airarse es grande entendimiento. No tenemos que ser de carácter explosivo. Es un carácter débil. Y realmente eso quiebra cualquier tipo de relación que podamos tener. ¿Sí? No debes de contestar enojado, jamás. Jamás. 14, 29. 15:1, ¿qué dice? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La palabra áspera, cuando hablas mal, cuando eres más que grosero, ¿sí? En la forma de responder. 25:15, ¿qué dice Proverbios 25:15? Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Cómo ves tú a tu esposo o a tu esposa cuando tiene problemas? ¿Lo ves con ojos de misericordia? ¿Lo ves con ojos de bondad? ¿Listo para decirle, te amo, te necesito? Cuando están él con todo el... o simplemente lo abrazas. ¿Cómo somos, hermanos? ¿Cómo somos realmente? Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Otra cosa también dentro de la comunicación es cuando estás equivocado. ¿Cuántas veces estás equivocado? En lo que haces en tu casa, dices en tu casa. Tienes que admitir tu error. Pedir disculpas. Yo a veces llego a mi casa, que es casa de ustedes, y le digo a Carlita, que está aquí, Carlita, ¿por qué esto y esto y aquí, allá, allá? Y mi esposa va y me dice, cálmate, ya hice todo eso, me ayudó en otras cosas, y ¿sabe qué? Ya. Perdón, chaparrita. A veces uno llega o hace las cosas y lastimas inconscientemente a la gente que amas. La forma de hablarles, la forma de tratarlos, la forma de conducirte con ellos. Y cuando estás equivocado, admítelo y pide perdón. Cuando uno de nosotros confiesa y pide perdón,
debemos de estar también nosotros presos para perdonar. Santiago 5:16, vamos a leerlo. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Proverbios 17:9, hermanos. Proverbios 17:9. Proverbios 17:9 dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. ¿Cuántas veces hemos apartado a la gente que amamos con una mala respuesta? Cuando se te acercan, cuando quieren decirte algo. Días pasados, platicando con el pastor, me dijo: tienes que aprender a escuchar a tus hijos. Ahora les pregunto a ustedes también: ¿hemos aprendido a escuchar a nuestros hijos? ¿Realmente hemos aprendido eso? Cuando un hijo tuyo se quiere acercar, de la edad que sea, contigo, ¿estás presto a escuchar? ¿O estás así como que? Fui con Gabriela ayer a su cuarto, me senté con ella, ahí la vi que estaba en su cuarto, y me acordé del consejo. Si no sabes qué decirle, ¿qué tienes que hacer? Ora por ella. Me acerqué y estuve con ella y así como que, ¿pero qué tienes? No. Me acerqué y oré por ella y ya me abrazó y ahí estuvimos juntos los dos por un buen tiempo. Y es lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros hijos, con nuestros padres. Amarnos, amar misericordia. Hace 3 semanas me habló Gabriela a mi celular. La acaba de dejar de la escuela y me habló. Y se me hizo raro que me marcara mi hija, ¿no? La acaba de dejar. Y contesté y dije: ¿qué pasó, Gaby? Dice: papi, ¿qué pasó, mija? No es venir. ¿Estás bien? Dice: te necesito, papi. Cancelé lo que tenía que hacer en mi trabajo, cancelé mis puntos y fui a ver a mi hija. ¿Qué debe ser lo más importante para nosotros? ¿Nuestro trabajo? Hija, espérame, estoy ocupado, estoy en mi trabajo y tengo que aquí. A veces nuestros hijos nos necesitan. Y como padres tenemos que aprender a escuchar. Tengo 47 años. Gracias a Dios. Y todo esto que estoy compartiendo con ustedes me ha pasado. Lo he vivido. No es fácil. Ahora con mis hijas mayores, veo a Paola y digo, como que disfrutas más a Paola ahora que entiendes más de las cosas del Señor. Una vez el pastor me dijo:
Y se los he comentado aquí. ¿Cuántos años tienes? No me acuerdo, yo creo que le dije 40. Dice, si tú, Jorge, escuchas el consejo de Dios, ¿sí? ¿Queda claro? A través de la voz de tu padre. ¿Cuántos años tengo? No sé, tenía. No voy a hacer cuentas porque soy malo para matemáticas. Pero pongamos 60 años. Y si tendrías la experiencia de un hombre de 100 años, 40 o de 60. Pero a veces como hijos no queremos escuchar. Y a veces como hijos de Dios no queremos escuchar los consejos de Él, que Él nos da, de cómo ser nuestra relación con nuestro prójimo. Queremos vivir las cosas como se nos pega la gana. Queremos actuar conforme al momento, no conforme a la misericordia de Dios, así como Dios ha actuado con nosotros. Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Somos misericordiosos con nuestra familia, no somos misericordiosos con ellos. Soy misericordioso con mi esposa, con mis hijas. Pregúntate tú también, ¿eres misericordioso con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿O no lo eres? Proverbios 25. A ver, aquí lo busco. Proverbios 25, versículo 11. Fíjese lo que dice aquí. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Es la palabra dicha de tal manera que la persona que la recibe la acepta como necesario, conveniente. La palabra esta, dicha de tal manera, es cuando la persona la recibe y la acepta, porque le es necesaria y es conveniente para ella. El sabio dice, es como la manzana con figuras de plata. Una palabra bien dicha es una joya, hermanos, cuando más lo necesitamos. A veces no tienes que decirle nada a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, más que te amo. Y mi pregunta es, ¿se lo has dicho? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu papá, te amo, te necesito? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un abrazo? A veces lo necesitamos. A veces lo necesitamos. Y a veces queremos todo para nosotros, cuando realmente la comunicación como cristianos debe ser otra entre nosotros. A veces somos enemigos entre nosotros mismos en la familia. No debe ser así, hermanos. No debe ser así. Hay que saber decir las cosas. Hay una planta donde trabajo, o hay un taller o la bodega donde trabajo. Hay gente que es muy experta en ciertos trabajos que se hacen ahí. Y el viernes tuvimos ahí una reunión, compramos tacos para los muchachos, para la gente que estaba ahí. Y ahí estaban los dos dueños de la compañía, los dos canadienses. Y se paró para decir, ¿saben qué, muchachos? Gracias a sus esfuerzos, gracias a lo que ustedes hacen, gracias a esto, gracias al otro, nos ha ido muy bien, nos va a ir mucho mejor, esperamos seguir con estos números, resultados hasta final de año y empezar en 2020 con mejor. Entonces, se acabó, ya saben. Y luego me acerqué con la señora que hace la limpieza ahí. Y le dije, señora, ¿sabe que su trabajo es sumamente importante para nosotros? Les dijo que, ¿de qué hablas, hombre? Digo, sí. Digo, es sumamente importante para nosotros. Digo, somos un equipo. Digo, usted hace, señora, que todos los que estamos aquí tengamos
una jornada laboral muy buena, donde nuestros momentos más relajantes y cómodos, ¿sí?, estemos contentos. ¿Por qué? A nadie nos gusta entrar a un baño sucio, Señor. Y usted tiene limpio este baño siempre. Si no lo había visto así, imagínese uno de los señores que sale aquí todo enojado porque el baño está sucio. Si no lo había visto así, tenemos que aprender a decir las cosas a todos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres. Y sobre todo nosotros como padres, la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí?, tenemos que recordar que también fuimos hijos. ¿Se acuerdan que les pregunté quiénes son padres, quiénes están casados y quién tiene hijos? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿sí?, somos o tenemos hijos. Y tenemos que recordar que también un día fuimos hijos nosotros. Y cuando un hombre, hermanos, escucha eso, cuando un hombre comprende que sus padres tenían razón, todo un padre cristiano, ¿sí?, ya tiene un hijo que piensa que su padre está equivocado. ¿Sí me expliqué? Otra vez se los digo, cuando un hombre comprende que su padre tenía razón, se los voy a poner de otra forma. Cuando yo, Jorge de Jesús y Norta León, comprendí que mi papá tenía razón en todo lo que me decía, yo ya tenía 2 hijas que piensan que su papá está equivocado. ¿Me expliqué mejor? Que su papá ya no. Hay un cuadro que me gusta, que mi papá siempre ha tenido en su casa, que dice que lo que piensa el niño del padre, si no han visto eso, ¿no? Alguna vez lo han leído, ¿sí? Dice, cuando está chiquito, mi papá lo puede hacer todo. A los 5 años, mi papá lo sabe todo, y lo vamos a la escuela, ¿qué dicen sus papás, los niños? Mi papá, y mi papá, mi papá, y mi papá. A los 10 años ya los niños empiezan a decir, cuando mi papá estaba creciendo, pues había muchas cosas distintas, o mi mamá, ¿no? A los 13, bueno, mi papá ya como que no sabe nada de esto, está como que medio viejito, como para entender y se acuerda de su niñez. A los 15 años, ¿qué dicen los niños ahora? No le hagas caso a mi papá, no le hagas caso a ese señor, ya está loco. A los 18 años, los jóvenes hoy dicen, yo no sé cómo mi papá o mi mamá cómo salía adelante con lo poco que entienden las cosas. A los 25 años, el viejo, Dios mío, está despistado. No es de esta época. A los 35 años, ya que empiezas a tener tus hijos, dice esa cosa, creo que mi papi sabe algo. A lo mejor no del todo, pero deja verlo, ¿no? A los 40, tal vez debiera consultar con mi viejo. Para ver qué piensa. Después de todo, tengo mucha experiencia. Ya cuando estás a mi edad, llegando al tostón, al medio siglo, dices, no voy a hacer nada sin hablarle. Oye, papá, me cambian mi camioneta por ¿tú cómo ves? Ay, mi chavo, déjame orar por ti. Oye, papá, voy a hacer esto. A ver, haz esto, el otro. A los 60 me pregunto cómo mi papá habría manejado esta situación. A los 70 daría cualquier cosa porque mi viejo estuviera aquí. Somos papás, somos hijos, somos esposos y hay esposas. ¿Cómo te acercas tú a tus hijos? ¿Cómo te acercas tú a tu esposo o a tu esposa?
¿Cómo eres tú en tu casa? Realmente piensa lo que te estoy diciendo, hermano. Proverbios 4:3, ¿se acuerdan lo que dice Proverbios 4:3? Proverbios 4:3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre y delicado y único delante de mi madre. Principio bíblico, hermanos. En los tiempos bíblicos, habla el pastor en la mañana, y es algo que siempre nos han dicho: los hombres participaban activamente en la enseñanza de los hijos, les enseñaban la palabra de Dios, y es algo que tenemos que regresar a hacer, a construir ese altar que está faltando en nuestras casas. Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ya oraste, Gaby? ¿Ya oraste, Carlita? ¿Ya oraste, Paola? No, vamos a orar. Vamos en el camino, vamos a orar. Vamos a encomendarnos al Señor. El Señor está con nosotros. Hija, busca de Dios. Vamos a buscar juntos de Dios. Vamos a esforzarnos para buscar al Señor. Vamos a hacer, mira lo que dice la palabra de mí desde chico, siempre, hasta mis 47 años, me hablan y me dicen: porque esto, busca del Señor, no te apartes. No porque yo ya no viva en casa de Él, me dejan de pastorear, de instruir. Es algo que tenemos que hacer con nuestros hijos hoy día. No porque tu hija, tu hijo ya esté en otro lado, ya no le digas nada del Señor. Al contrario, tenemos que seguir como padres perseverantes en la palabra del Señor, en la instrucción diaria de nuestros hijos, diciéndoles cuando van a la escuela, cuando regresan de la escuela: ahora manda un mensajito: te amo, hijo, acuérdate, el Señor está con nosotros, esfuérzate y sé valiente, hijo, no temas, el Señor está contigo. Tenemos que ministrar a nuestros hijos en todo momento y en todo tiempo. Saber comunicarnos con los hijos implica también escucharlos, porque a veces pensamos que nada más es hablar y decirles: esto está mal, esto está bien, esto está mal. Es que instruirlos, enseñarles, ¿sí? Porque usted puede llegar a un momento en que pueda perder los estribos, hermanos, y puede criticar a sus hijos con severidad, con molestia, con coraje, y los llega a usted a insultar, los llega a usted a lastimar. Pero si los escucha calmado, aunque le estén diciendo cosas difíciles, su hijo lo va a buscar, su hijo lo va a llamar y decir: papá, ayúdame, necesito esto, por favor, ora por mí. Pero si tú reaccionas a lo que te dice, todavía ni termina de decirte algo y ya te están regañando, ya te están diciendo: ¿para qué me acerco? ¿Para qué voy con él? Tenemos que aprender a disciplinar a nuestros hijos y también obviamente a corregirlos. Tenemos que enseñarlos. La enseñanza abarca, la disciplina abarca la enseñanza, abarca el aconsejar, abarca el educar. La disciplina también es castigar cuando es necesario, ¿sí? Amar y respetar a nuestra esposa, también los hijos lo están viendo, ¿sí? ¿Cómo la tratamos? Efesios 5:25. Es muy importante, hermanos, todo esto para nuestras vidas, el saber cómo me comunico yo con mi familia, con la gente que amo, con la gente que es mi prójimo. Efesios 5:25, versículo 25, ya se me perdió, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un amor sacrificial. A ese grado tenemos que amar a nuestra esposa, entregarnos por ella, así como Cristo se entregó por su iglesia. Y 33 dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Dice: por lo demás,
Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿Cuánto te amas tú, varón? ¿Cuánto te amas? ¿Te preocupas por ti? Mis zapatos ya están viejitos, ya están medio desgastados. Mi amor, saliendo de la iglesia nos vamos a comprar unos zapatos porque ya no tengo para poner mañana. Y cuando le preguntamos a la esposa, mi amor, ¿qué te hace falta? Antes de ir primero con tus zapatos. Mi amor, mira, me compré esta camisa y esta corbata, estaba en promoción en Simaco. Estaba al 8 meses sin intereses, pagando con la tarjeta Simaco. Y a tu esposa cuando dice, mi amor, ¿por qué no te vas y te compras una bufanda? ¿Te vas y compras un vestido? Mi amor, cómprate maquillaje. No, se escuchó muy fácil como diciendo la regla, ¿verdad? No. ¿Qué necesitas? Pero no, nos amamos a nosotros más que a nuestra propia esposa. Y dice aquí el Señor, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. La mujer, ¿qué tiene que hacer? Respetar a su marido, no decirle, ya llegó el gordo, llegó el pelón. No, ya llegó su papá, niñas, salgan a recibirlo. Hasta se forman para cuando llego yo a mi casa, paso lista, 1, 2, ¿la mayor dónde está? En la universidad. Excelente. Salen corriendo y papá, van, lo abrazan y niñas, párate a recibir a tu papá, y van, lo abrazan, y es eso, respeto que hay en la casa, el cariño, el amor, el que las hijas no escuchen a la mamá diciendo cosas que no del papá, el que la mamá no vaya a chismear con su mamá, que la esposa no vaya a chismear con su mamá, con su familia, las cosas que están diciendo. Luego están los niños chiquitos, que me ha pasado, que a veces platico con mi esposa y yo veo a Paola en el celular o la veo pintando, haciendo tareas, estamos platicando mi esposa y yo, y de repente Paola se mete a la plática y yo, ¿cómo fue eso? ¿O qué te dijo? Escucha a los niños, escuchan. Tenemos que ser prudentes en nuestro hablar y conducirnos como familia, enseñarles a amar a Dios, obedecer al Señor, dice la palabra, todos los que somos hijos, a vuestros padres, porque esto es justo, y lo dice Efesios, ahí donde tiene usted abierta la Biblia, en Efesios capítulo 6, versículo 1, dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque ¿qué? Esto es justo. Esto es justo. ¿Sí? Mientras tú vivas con tus padres, tienes que respetar la casa de tus padres. Y obviamente si ya no vives, también tienes que respetarlo. Pero no porque tengas 47 años y vivas ahí, vas a hacer lo que te pegue la gana. Estás debajo de una autoridad, tenemos que aprender a respetar eso. Todos. Porque estamos bajo una autoridad, todos somos puestos bajo una autoridad. ¿Sí? Avisa cuando salgas, a dónde vas. Si no te gusta eso, independízate. ¿Sí? El deber de los padres es no provocar a ira a los hijos. ¿Y saben que a veces como padres provocamos a ira a nuestros hijos? ¿Sí lo saben? ¿Cómo lo saben? ¿Porque les dices métete a bañar? ¿Porque les dices ve y haz la tarea? ¿Cómo los provocas? A veces los provocamos a ira porque no los escuchamos. A veces los niños están contando sus problemas en la escuela y pensamos, no pasa nada, está bien kinder, déjalo. Todos pasamos por ahí, pero a veces los niños también tienen necesidad de decir las cosas que están pasando y los alejamos nosotros mismos a ellos. ¿Sí? Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en la amonestación del Señor. Literalmente estás diciendo, inculcalos en el camino del Señor, enséñales,
¿sí? Estos muchachos, estos niños deben ser alcanzados en su corazón por la palabra de Dios. El mensaje que habla de un Dios de amor que vino y se dio al mismo por su pueblo, de llegar en primer lugar al corazón de nuestros hijos, ¿sí? Llevándolos al arrepentimiento y a la fe. Nosotros como papás debemos de enseñar eso a nuestros hijos, la convicción del pecado, ¿sí? Y sobre todo que tengan, ¿sí?, conocimiento de la palabra del Señor. Y con esto, si quiero concluir, todos los que estamos aquí somos hijos. Algunos estamos casados, tenemos a nuestros padres. Yo no sé con quién vivas, si con tus papás, con tus hijos, con tu esposa. Pero quiero decirte que la comunicación como cristianos dentro de nuestra casa debe ser siempre con respeto y con amor. Por muy difícil que sean los problemas, ¿a dónde van a correr tus hijos? ¿Contigo o con sus amigos allá afuera del mundo? Si tu esposa tiene necesidad de algo, ¿con quién va a recurrir? ¿Contigo como varón o con sus amigas? Tenemos que aprender a tolerar, a amarnos, a respetarnos, a escuchar, porque a veces no escuchamos. Como se lo dije hace rato, asumimos. Y asumir es algo que no tienes seguro, que crees, te imaginas. Y luego solito empiezas a llevar tu mentalidad a muchos lados y empiezan los problemas. Como cristianos, hermanos, tenemos que estar buscando al Señor y tratar a la gente que amamos así como Cristo nos ha tratado a nosotros, con amor, con misericordia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿sí? Y pues lo último que quiero decirles es que sí termino mis 7 hojas, nunca las termino, siempre me quedo en la primera. Entonces, gracias, dejo el lugar al pastor.